Está aquí con nosotros esta mañana el diputado José Luis Ricardo, diputado que ha tenido la particularidad de decir, bueno, señores, miren, yo le pago el viaje a Jaime si Jaime no va a estar en el juicio porque finalmente no tiene los fondos para estar frente al estrado judicial escuchando el relato de los sobrevivientes, de los testigos, respecto a la cuestión de la tragedia de Once, efectivamente, que terminó tristemente con el trágico saldo de más de 50 víctimas fatales y con daños efectivamente irreversibles en tantos otros casos. Diputado, ¿cómo le va? ¿Qué dice? ¿Cómo anda? Muy bien, muy bien. Bueno, no vamos a hablar de eso nada más, pero ¿es usted uno de los que, además de la vaquita que quisieron juntar los miembros de la Juventud Radical y demás, ha propuesto pagárselo o no? Sí, porque es escandaloso. Yo creo que el pueblo argentino, de un funcionario público que recibió, ¿no es cierto?, el honor de haber usufructuado de la confianza del pueblo y lo defraudó, tiene el derecho de que asista al juicio, hace a la razón de ser de un juicio oral, la presencia permanente de todas las partes, y es realmente escandaloso de que eso no se dé, y no lo hice como una declaración, sino que le envié efectivamente una solicitud al tribunal para que esto se diera, como una forma de reflexionar también que necesitamos generar más confianza en la institución de la justicia y que estas excusas realmente son lesivas, son provocadoras para el ciudadano común, ¿no es ¿Y el cierto? tribunal le respondió? Se le envié ayer a la mañana y todavía no ha respondido. Supongo que recibiré la respuesta que se merece, ¿no? Toda actuación formal, como corresponde. Usted conoce a Jaime hace tiempo, ¿no? Sí. ¿Quién es Jaime? Bueno, no lo conozco personalmente, pero nuestra institución que nos representa, que es la Auditoría General de la Nación, vos sabés que representa a la oposición. Cuando se habla de la oposición, y muchas veces se dice, ¿qué hace la oposición? Bueno, hace 10 años que viene haciendo un trabajo a través de la representación política institucional en una de las instituciones con mayor credibilidad pública, que es la Auditoría General de la Nación, a cargo de Leandro Despuy, de cuya integridad ética no se puede echar dudas, y extraordinario trabajo. Ya hace 6, 7 años atrás dijo lo que iba a pasar. Es decir, hay una auditoría sobre el uso inescrupuloso de los dineros públicos, la connivencia entre los prestadores de estos servicios, los subsidios descabellados y sin ningún control, que todo iba en detrimento del servicio y por supuesto de la vida de los argentinos. Así que, ¿qué puedo decir? Lo conocemos a través de la acción institucional y por supuesto de las expresiones de desprecio. Vos sabés que el desinterés por algo o esa desidia que se muestra es una forma de violencia para con la gente. Y un funcionario público como Jaime, como todos, tiene la responsabilidad ética de dar la cara, sobre todo si se alega inocencia. Sí, claro. De manera que es lo que hay que recuperar en la política argentina, ¿no? No puede ser que el pueblo tenga razón cuando lo consagran funcionario y después cuando se le reclama justamente, entonces se le dé la espalda a ese mismo pueblo que le dio la confianza a través de la institución democrática, que en este caso es la Presidencia de la Nación. Entonces, hacemos énfasis en esto porque es recuperar una dimensión que se ha devaluado en la política, que es la ética pública. Y bueno, Jaime representa la antítesis de la ética pública y representa el desprecio a la confianza que le ha dado el pueblo. Así que creo que esto nos lleva a pensar que en el futuro hay que legislar, y generar instituciones del Congreso que puedan realmente dar garantías al pueblo que estas cosas también no van a pasar nunca más. También debe haber un nunca más para la corrupción, también debe haber, así como lo tuvimos y lo sostendremos, un nunca más para la usurpación de la voluntad popular del pueblo, como fueron las dictaduras, sobre todo la última dictadura genocida. También tiene que haber un nunca más para la ¿Usted es partidario de una especie de CONADEP de la corrupción? Sí, llámese, ayer vi las declaraciones de mi colega Julio Cobos, pero llámese CONADEP, pero definitivamente la corrupción, los grandes delitos económicos, digamos el mal uso de los dineros del Estado, esa dimensión hoy del Estado argentino y de la política pública debe ser revisada profundamente. Ayer justamente estábamos con un especialista en esto, el profesor Buscaglia, ahí junto con el Partido Socialista y los partidos del Frente Amplio UNEN, analizando las reformas estructurales que necesita el Estado argentino
para acotar la corrupción en las instituciones del Estado, que además se traduce después en connivencia con grandes sectores del crimen organizado, en particular del narcotráfico. Es decir, para que el narcotráfico opere con toda tranquilidad, tiene que entrar por los puertos. Entonces, allí hay grandes sectores del Estado y del sector privado incluso, que blanquean esas ventanas por las cuales o esas rutas, por así decirlo, simbólicas, por las cuales entra y circula el crimen organizado, en particular el narcotráfico. Una relación directa entre la falta de controles del Estado y el crecimiento de los grandes, de los grandes pools de la corrupción y del crimen, que no solo es el narcotráfico, digamos, hay varias categorías del crimen organizado, el robo de las cosas en las rutas, el robo de ganado, bueno, y tantas otras dimensiones, el tráfico de influencias. Son grandes mega empresas de la corrupción. ¿Usted cree en la imprescriptibilidad de esos delitos o no? Desde el punto, no soy jurista, soy político y además mi formación viene del lado de la ciencia, de la física, pero desde la política creo que tiene que haber una legislación que realmente ponga esos delitos en una categoría superior, de grandes delitos contra la voluntad popular y de daño lesivo mayor contra el Estado y contra los ciudadanos. No sé si la figura es la imprescriptibilidad, no puedo decirlo, pero podría ser exactamente una figura de ello, porque de esas acciones, como se ve, dependen la vida de muchas personas, sí, claro, como ha sido la tremenda tragedia de Once, y esos familiares, el pueblo argentino, pero fundamentalmente los familiares, las víctimas, merecen que en este juicio, que es un juicio de una de las tragedias más digamos, dolorosas para la Argentina, estén sentados en el banquillo de los acusados quienes están y puedan demostrar su inocencia. No estamos prejuzgando, sabemos por nuestras investigaciones en la Auditoría General que digamos, la corrupción que ha circulado alrededor de Jaime ha sido escandalosa. Tiene una vida más propia de un narcotraficante o de un traficante de influencias que de un ciudadano común. Pero de todos modos tiene que ser la justicia que lo condene. Nosotros podemos hablar desde la política sobre la base de esas presunciones y de esos datos. La foto de ayer de la Cámara de Diputados, compuesta por casi 100 legisladores nacionales intentando discutir una ley del mínimo que eleve el mínimo no imponible de ganancias, pero que establezca modificaciones automáticas no dependiendo de la voluntad o no de un presidente ni los vaivenes políticos de la Argentina. ¿Cree que se va a repetir y que en algún momento pueden quebrar el bloque oficialista y en ese contexto juntar el número, el quórum y discutirlo en el recinto, más allá del anuncio que la presidenta hará, supongo, en las próximas semanas? Hay una maduración política y creo que se va aprendiendo de las experiencias anteriores. Nosotros no queremos quebrar el bloque oficialista, estos son políticas públicas. Nosotros queremos invitar a que el Parlamento sea ese ámbito donde el pueblo espera que se debata, no que sea un trámite de proyectos cerrados, como se dice, llave en mano, porque el Parlamento se jerarquiza de esa manera, no hay que esquivarle al debate, se pueden hacer modificaciones a los proyectos, se puede debatir en una sesión y la sesión misma puede servir para abonar y para en un paso posterior sacar proyectos de mejor calidad que los que se presentan. Ayer había muchísimas escuelas públicas, había chicos de las escuelas públicas asistiendo a este espectáculo que no es propio de una democracia, que es una bancada completa vacía y las demás bancadas sentadas. Ellos esperaban que hubiera un debate, no lo hubo porque pudimos hacer digamos, expresiones en minoría, como corresponde en el reglamento, pero no queremos quebrar la voluntad del gobierno, sino al contrario, aprender de los errores. Se ha legislado a las apuradas en estos últimos años. Sí, ha habido legislación consensuada, muy buena, como por ejemplo la asignación universal por hijo, la ley de medios y otras. Después se ha incurrido en una improvisación legislativa que ha traído consecuencias tremendas. Digamos, el acuerdo con Irán es un ejemplo.
el blanqueo de los fondos, el blanqueo de dólares, ha sido otro ejemplo, han sido fracasos que son producto de la improvisación. Blanqueo que sigue abierto, vale la pena Blanqueo decir. que sigue abierto y que sí, va a seguir siendo un fracaso, ¿no? Como otras políticas. Bueno, pero más de 800 millones de dólares, me gustaría saber desde el primer millón al último, además, ¿de dónde proviene? ¿De dónde proviene? Bueno, ¿quiénes son? Vos tenés que ir a pagar tus impuestos, un trabajador que no tiene trabajo o que está precarizado tiene que pagar todos los días el 21% de impuesto de IVA cada vez que va a comprar un kilo de pan. Y ese es uno de los grandes debates de fondo, la necesidad de una verdadera política tributaria progresista, es decir, que promueve el trabajo, que promueve la justicia social. No la tenemos. Hace 30 años que estamos esperando discutir una reforma tributaria progresista. No puede ser que los grandes, y esto no es estigmatizar a ningún sector de la economía ni de la producción, pero no puede ser que la especulación financiera o digamos, grandes sectores económicos tengan ventajas que ningún ciudadano precarizado las tiene. Eso no se condice con ninguna justicia, ni tampoco con la promoción del trabajo, porque se puede probar que eso no necesariamente genera trabajo. Ayer estábamos discutiendo la suba del mínimo no imponible. Si hubo una inflación, un golpe inflacionario, o una devaluación inflacionaria, o un ajuste, como se lo quiera decir, y no ajustamos los mínimos, entonces lo que le estamos dando en una paritaria, por una parte ya se lo lleva el impuesto a las ganancias, el 50%, y por otra parte el resto se lo lleva la inflación, porque lo que hay que decirle a la gente que la paritaria está tratando de cubrir la inflación de lo que pasó, no la que va a venir. Bueno, por eso con precios nuevos y salarios viejos y se ha dado la merma del consumo extraordinaria de los primeros meses. Es una merma que no se puede acotar. Y esta ley que vamos a debatir de blanqueo del trabajo, que además hay muchísimos estudios que prueban de que estas medidas nunca han sido efectivas para generar más trabajo. Lo que se va a discutir el próximo miércoles. Lo que se va a discutir el próximo miércoles o el otro. Esto de dar beneficios a las empresas por supuesto que hay que hacer el esfuerzo, pero tampoco engañemos a la gente. En realidad esto es un colchón para atenuar los despidos y es decir, para aquietar algunos sectores, sobre todo la pequeña y mediana empresa, no para generar trabajo. Ojalá generara trabajo, pero ya, como se puede demostrar en varias oportunidades, esto siempre fue una transferencia de fondos del Estado a sectores de la producción donde el trabajador al medio siempre ha sido el que paga. O sea, para usted va a ser una ley, en el mejor de los casos, inocua. Va a ser el tiempo va a mostrar que va a ser una ley inocua. Es necesaria coyunturalmente, porque es mejor es como que alguien que se está cayendo ¿no es cierto?, del techo. Esta es la economía. Si no le ponemos un colchón, va a ser peor. Pero no por sí, no se le puede decir a la gente que por sí va a ser la medida que va a reactivar la producción, porque hay una recesión importante, y la recesión tiene múltiples causas, y las causas fundamentalmente es la desconfianza en el poder político. Vos sabés que la economía, no soy economista, pero esto se rige conocido, por confianza. Por confianza no solo de las variables económicas, sino de las variables políticas y de las variables institucionales. Entonces tenemos que recobrar una institucionalidad en la Argentina, entre las cuales está la del índice, la capacidad de medir bien. Entonces hay que hacer reformas estructurales para que los organismos que miden las cosas, que afectan la vida de la gente todos los días, porque si a uno le mienten con la inflación, eso hay que decirle a la gente que es lo mismo que le metan la mano en el bolsillo y le saquen un billete de 10 pesos cada rato, porque la inflación mal medida es perjuicio para los trabajadores. Es perjuicio para las empresas, es perjuicio para todos. De manera que hay que darle una gran independencia a esos organismos públicos, de los cuales está dependiendo la vida de la economía y el trabajo de la gente. ¿Cree que ahí está el principal desafío de UNEN si fuera gobierno, digamos? Tenemos muchos desafíos como gobierno: recomponer la institucionalidad de la justicia en el Consejo de la Magistratura, un mayor equilibrio en los instrumentos de medida de la economía. Necesitamos organismos públicos que trabajen sobre las cuestiones ambientales, es decir, que la tensión entre el desarrollo
y el cuidado de nuestros recursos naturales no sea una tensión que se debate en la política, ¿no? Que se le agregue conocimiento, que se pueda abordar de las múltiples dimensiones que tienen tener que crecer en un mundo que crece y tener que cuidar los recursos naturales para nuestras generaciones futuras. Bueno, ahí hay varias dimensiones para trabajar institucionalmente. Hablando de por supuesto la institucionalidad, alternancia política. Nosotros tenemos un gran problema de falta de republicanismo, no solo en algunos sectores, sino en vastos sectores de la sociedad. Y cuando digo falta de republicanismo es que si bien no tenemos reelección de la presidenta, porque esto se cayó, pero seguimos teniendo gremios donde sus cabecillas tienen 30 años, instituciones intermedias. Incluso en el Congreso teníamos que debatir una gran reforma política para que también los legisladores agoten sus ciclos y haya una alternancia en el ejercicio de la representación. Frente a la propuesta de Massa de limitar la reelección de intendentes... Sí, eso es un pequeño punto de un gran problema. No, pero está bien, pero digo, usted dice, limitemos también la reelección de los diputados, de los senadores... Tiene que ser republicana en todas sus instituciones la Argentina. Y republicanismo significa, entre otras cosas, límites al ejercicio de los mandatos. Entonces, eso tiene que ser para los intendentes, para los legisladores, para el ejercicio de la conducción de las instituciones públicas. Es decir, un sistema republicano en todas sus vertebraduras. Así vamos a tener una nación republicana. Ayer Cobos deslizó que si él fuera presidente o alcanzase a alzarse con esa... sí, con ese alto honor. Exactamente, iba a ser presidente por 4 años. Sí, lo ha dicho muchas veces, lo conozco a Julio. ¿Cree que va a ser el compromiso de UNEN? Que cualquiera de los candidatos que surge de la interna va a gobernar 4 años y no más que 4. No, yo creo que hay que gobernar con la Constitución y yo creo, no me cabe duda de que lo expresa genuinamente. Esto está expresando también esta necesidad de reflexión de la clase política argentina, de todo el sistema institucional, de revisar las cosas que nos han venido haciendo mal. Vos sabés que la extensión de los mandatos, esa pulsión que hay por seguir, una cosa es que un proyecto político siga vivo y es bueno para la democracia. Es decir, yo no me alegro cuando dicen, bueno, el kirchnerismo va a desaparecer en las próximas elecciones. No es bueno, sí es un espacio político que ha hecho contribuciones, de las cuales tenemos muchas cosas que reprocharles, pero hacia la diversidad de la democracia. Ahora, lo que me parece que expresa Julio Cobos es esa necesidad de debatir y de revisar lo que es digamos, intento permanente de los gobiernos de tratar de salvar la ropa, estirando los mandatos, modificando la Constitución, sino que hay que pensar como la provincia de Mendoza, por ejemplo. Sí, que no tiene reelección para porque algunos dicen, para que todo ande bien, necesita seguir el mismo presidente. Yo vengo de una provincia donde hace 30 años gobierna la misma familia. O sea, es que me tocó en San Luis, hubieron 5 mandatos del mismo gobernador seguidos, y después siguió su hermano por 2 mandatos, que son los Rodríguez A. A mí me tocó ganar un territorio de una hegemonía como radical y como frente, de una hegemonía política de 30 años, quizás la mayor, la más larga en la República Argentina. Y a veces se dice, bueno, si no están los mismos, las cosas van a salir mal. Al lado, en Mendoza tenemos una provincia vecina, que además es una provincia pujante, está instalada en el mundo. Y en Mendoza no tiene reelección tampoco Santa Fe, del gobernador, tampoco Santa Fe. Es más, creo que el gobernador ahora del Frente para la Victoria, ya lo primero que quería hacer era modificar la Constitución de Mendoza. Creo que no Francisco Pérez, sí, Francisco Pérez, y no va a tener éxito, y ojalá no lo tenga. Y Mendoza creció gobierno tras gobierno, además, y con medidas estructurales muy importantes para la educación. Por ejemplo, en su caso Julio Cobos instaló lo que son la doble escolaridad o el doble turno en los sectores donde hay mayor vulnerabilidad social, cosa que se necesita, y muchas otras medidas importantes, y no se necesitó reelegir. Así que me parece que eso es un desafío que tenemos que tomar en la Argentina. Hablando de republicanismo e institucionalidad, la justicia es algo sobre lo cual hay un prisma muy particular en los últimos tiempos. Ayer en el Senado el oficialismo logró imponer una mayoría simple y a partir de ello nominar y obtener el dictamen para los 10 conjueces que el 21 de mayo va a discutir el Pleno del recinto. El radicalismo se fue. Adujo que efectivamente, como son los suplentes de los jueces de la Corte,
la lógica y el sentido común dice que tiene que ser por mayoría especial, como se nomina un miembro de la Corte, la elección de ellos. Claro. Porque son los primeros en la sucesión. Arlanian encabezando esa. Puede ser el miembro de la Corte y por lo tanto tiene. Sí. Es razonable. ¿Cuánto de todo eso, digamos, importa a la sociedad? Porque en definitiva, efectivamente eso es un síntoma también de cuánto estamos intentando cuidar societariamente las instituciones, de las cuales muchos se rasgan las vestiduras, nos jactamos, pero al final del día pocos se ocupan, digamos. Lo que pasa es que la docencia se hace de arriba hacia abajo. Entonces hemos tenido el gobierno durante muchos años un desprecio muy importante por las instituciones. De hecho, haya sido, digamos, razonable o no este intento de ir por todo, cuando se dice ir por todo, y la modificación del Consejo de la Magistratura y esa forma de elegir los jueces que fracasó de este gobierno, modificar una institución de la República necesita un debate profundo, no se puede hacer de la noche a la mañana con un proyecto de ley para que salga porque tenga una mayoría en el Congreso circunstancial, porque esas reformas tienen que perdurar en el tiempo. Entonces, por supuesto que la gente, si quienes tenemos la mayor responsabilidad, desde el presidente, sus ministros, expresa cierto desprecio, ya sea explícito o implícito por las instituciones, es difícil que la gente esté en la prioridad de todos los días esas cuestiones. De todo modo, la justicia hoy sí es un tema que le duele al ciudadano común. Y yo siempre digo que la justicia es el pilar de la paz social. Cuando no funciona la justicia, se pone en riesgo la paz social. Y necesitamos una justicia para una sociedad democrática. Necesitamos debatir también el rol de los jueces. El juez cerca de la gente, el juez actuando en relación con las expectativas sin por supuesto violar ningún derecho y dejar de ser un estado de garantías como somos, porque creemos en esos principios, pero el juez tiene que estar cerca de la gente y me parece que eso implica una revisión. No es la reforma del Consejo de la Magistratura que quería hacer el gobierno la forma de llegar a eso a nuestro criterio, pero tampoco creemos que la justicia tiene que quedar como está, donde hay grandes connivencias y grandes ataques, por supuesto, de los otros poderes. Esta es una justicia que ha recibido todos los días un palo en la cabeza cuando quiere hacer algo en forma independiente. Pero caso Campagnoli, digamos. Sí, caso Campagnoli y tantos otros. Los jueces de la Corte han sido cuestionados. Eso deteriora el principio constitutivo de nuestra República. Pero bueno, no quiere decir que la justicia no necesite una revisión profunda. Por ejemplo, tenemos una justicia. Las cárceles, hay 75% de las personas que están en las cárceles, no son los que son pobres. Es decir, ahí no están los grandes, los puntos nodales, digamos, del crimen organizado. Algunos hay que salen. No solo que son pobres los que están en las cárceles, sino que además no tienen condena. O sea, tenemos una justicia que es incapaz de llegar a la condena. Ricardo, lo último. Dice Alberto Rodríguez Sá, que ha vuelto a la provincia además, y que cambió el domicilio de la Ciudad de Buenos Aires a la provincia, así es, que en perspectiva puede ser de vuelta al candidato. ¿Usted lo va a enfrentar? Por supuesto, no enfrentamos a las personas, sino... No, quiero decir, ¿usted va a ser candidato? ¿Está en la carrera de la gobernación de San Luis? Sí, lo hice en el año 2011, digamos, en condiciones absolutamente adversas, donde vos sabés que por un lado estaba el oficialismo provincial, por el otro lado el Frente para la Victoria, podríamos decir en su cenit, con una de las elecciones más extraordinarias. Hicimos una elección muy buena, con mucho respaldo, no apelamos a ninguna falsa promesa, como sí hizo el Frente para la Victoria en la provincia de San Luis, y también el gobierno provincial, y lo están sufriendo, porque hay que establecer un contrato ético con nuestros ciudadanos, y eso se dice diciéndole la verdad, no prometiendo lo que no se puede, cumplir para el solo hecho de ganar una elección. Sí vamos a competir, lo vamos a hacer, además con los principios como lo hicimos en el año 2011, abriendo las posibilidades de democracia, de participación de varios candidatos. Nosotros tuvimos varios candidatos, me tocó ser elegido, no a dedo, digamos, con la dedocracia partidaria, sino con internas, con 4 candidatos, y creo que eso es la fortaleza de nuestro espacio político. Diputado Ricardo, gracias por este ratito. Muchas gracias, Paulino. Muy generoso, un placer, muy gentil, gracias.